Buenos días para todos, bienvenidos a este nuevo webinar de la Academia Pirani. Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a estar conociendo y aprendiendo más sobre un tema de mucha actualidad y de mucho interés, como lo es los riesgos de la inteligencia artificial, específicamente en el sector financiero. Y para hablar precisamente de este tema que es tan relevante, hoy nos acompaña Fernando Zeus Pérez, quien actualmente se desempeña como gerente de riesgo operacional en uno de los bancos líderes de México. Fernando tiene más de 6 años de experiencia en el sector y su enfoque principal ha sido garantizar el cumplimiento normativo y también mantener una comunicación efectiva con los entes reguladores del país. Fernando, buenos días, bienvenido a este webinar para que puedas compartir todos estos conocimientos de tanto interés con la comunidad Pirani. ¿Cómo estás? Hola Mónica, hola a todos los participantes del webinar. Me encuentro muy bien, muchas gracias y gracias por esta presentación. Excelente, nos alegra tenerte aquí para que puedas compartir esto que sabes con quienes están conectando. Por aquí veo que nos están acompañando desde Monterrey. También hay algunos participantes de otros países de la región como Bolivia. Bueno, sean todos bienvenidos y insisto, esperamos que todo esto sea de mucho provecho para todos. Y antes de pasar nuevamente con Fernando, como es usual, tengo un par de invitaciones que hacerle a todos los asistentes. Primero, que si a lo largo de esta exposición tienen alguna pregunta sobre el tema que va a presentar Fernando o quieren profundizar en algo, algo no es claro, nos pueden dejar sus preguntas a través del módulo de preguntas y respuestas que ven en la parte inferior de sus pantallas. Más adelante vamos a tener un espacio para resolver algunas de estas inquietudes. Les pido por favor que en lo posible lo hagan solo por allí y no por el chat, porque va a ser mucho más fácil para mí encontrarlas y poderlas hacer para que Fernando las resuelva. Así que los invito a que si cualquier duda, por el módulo de preguntas y respuestas. El chat lo pueden utilizar para dejar sus comentarios e igualmente lo voy a estar utilizando para compartirles contenidos de mucho valor sobre el tema que vamos a estar viendo hoy. Por otro lado, recordarles que en Pirani tenemos un plan free. Este plan lo pueden usar para conocer cómo los acompañamos a gestionar los riesgos de sus empresas en diferentes sistemas de gestión. Ustedes pueden elegir el plan de su interés, como puede ser ORM para riesgos operacionales, AML para todo el tema de prevención de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. También tenemos ISMS para la gestión de riesgos de seguridad de la información y ciberseguridad, y tenemos compliance para todo el tema de riesgos de cumplimiento normativo. Crear su cuenta en este plan, que les va a permitir, van a poder crear procesos, van a poder evaluar riesgos y van a poder definir controles. Pueden hacerlo gratis y sin tiempo limitado. Así que en un momento por el chat les voy a compartir el link para que si todavía no han creado su cuenta en Pirani, lo puedan hacer y conocer más sobre todo lo que podemos ofrecerles. O también, si lo prefieren, pueden agendar una corta reunión con uno de nuestros expertos, con Luis Enrique, que es experto en gestión de riesgos y puede ayudarlos a resolver las inquietudes que ustedes tengan sobre nuestros sistemas de gestión de riesgo, también sobre los planes que podemos ofrecerles y mucho más. Así que a través de este código QR que están viendo en sus pantallas, pueden agendar esta corta reunión para que resuelvan esas inquietudes con Luis Enrique Álvarez. Él va a estar muy atento para poder acompañarlos y poder tener esta pequeña reunión con ustedes. Por otro lado, si todavía no saben, no conocen, nosotros tenemos un nuevo canal en WhatsApp. Los invito también a que se unan, a que participen de este espacio. Aquí van a poder estar enterados rápidamente de contenidos de mucho valor y, por supuesto, de los diferentes eventos que también realizamos en Pirani y otras empresas de la industria que también comparte conocimientos que son de mucho valor para todos. Entonces en el chat también les voy a compartir este link para que si todavía no hacen parte de este canal se puedan unir sin problema. Por ahora entonces eso es todo de mi parte, Fernando. Te doy la palabra para que nos puedas contar un poco más
sobre cuál es esa agenda que vamos a tener el día de hoy alrededor de los riesgos de la inteligencia artificial, específicamente en el sector financiero. Adelante entonces con tu exposición y nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Perfecto, muchas gracias. Bien, pues bueno, vamos a atender estos 5 tópicos el día de hoy. Voy a tratar de hacerlo de una forma ligera. La verdad es que es bastante contenido. En algunos temas se pone un poco técnico, pero la verdad es que, digo, lo vamos a ir abordando, obviamente desde el tema de la gestión de riesgo. Y bueno, muchas gracias a Pirani de nuevo por seguir fomentando todo este tema de la cultura de gestión de riesgos. Y bueno, sin más, entremos ya en contexto, ¿no? Comencemos con la introducción. Recientemente, digo, hace un par de años se empezó a hablar mucho de este tema de inteligencia artificial. Y bueno, a mí me gustaría ahondar en este tema desde el aspecto de la gestión de riesgos. La IA es un campo de la informática que busca crear sistemas con capacidades análogas a la inteligencia humana y ha encontrado en el machine learning un aliado indispensable para su desarrollo. En el sector financiero, por ejemplo, la IA ha revolucionado la detección de fraudes. Los algoritmos de Machine Learning analizan millones de transacciones con precisión milimétrica, identificando patrones sospechosos que podrían pasar desapercibidos para el ojo humano. Con esta pequeña introducción, también para entrar un poco en contexto, el Machine Learning es un tipo de inteligencia artificial que ya se utilizaba en el sistema financiero, ¿no? Más allá de los modelos que son más conocidos o fueron trend en los recientes años, ahorita vamos a desmenuzar un poco más el tema de Machine Learning. ¿Qué es exactamente la inteligencia artificial? La Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, una de las instituciones científicas más prestigiosas del mundo, la define como la capacidad de un sistema para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como la comprensión del lenguaje, el aprendizaje y la resolución de problemas. Para encapsular un poquito esta definición, y en cualquier industria, digo, también cabe mencionar, si tenemos una gran cantidad de datos que analizar, ya no es eficiente que el ojo humano o un humano detrás de un escritorio pues tenga que analizar estos grandes volúmenes de datos o de información. Es para ello que el sector financiero y muchas industrias seguramente también encontraron un aliado en la inteligencia artificial. ¿Cómo? Pues pueden analizar estos grandes volúmenes de información para hacer algunas predicciones con una muy buena predicción, dependiendo del campo en el que se esté aplicando. Pero, ¿cuáles son las técnicas de Machine Learning más relevantes para la industria financiera? Bueno, el Machine Learning funciona de manera similar a cómo aprendemos los humanos. Al exponer las máquinas a grandes cantidades de datos, como les había comentado, estas son capaces de identificar patrones y desarrollar reglas para realizar tareas sin necesidad de instrucciones detalladas. Estas son algunas de las técnicas más utilizadas. Por ejemplo, redes neuronales. Estas son inspiradas en el cerebro humano. Las redes neuronales pueden aprender patrones complejos a partir de grandes cantidades de datos. Árboles de decisión permiten tomar decisiones clasificando, ¿no? Todos los datos en distintas categorías. Los algoritmos de clustering agrupan datos similares en función de sus características. Y regresión lineal. Eh, Predice la relación entre una variable dependiente y una o más variables independientes. Estas técnicas se pueden usar en conjunto para desarrollar un modelo muy complejo, ¿no? Y como bien saben, pues todos los datos necesitan una clasificación, necesitan identificar patrones, y esto es lo que nos lleva también a abrir el tema de la gestión de riesgos en la inteligencia artificial. Y más adelante vamos a ver por qué. Bueno, aquí sí me gustaría hacer un pequeño comercial y para despejar también el tema de Transformers o lo que pues mayormente fue el trend hace unos años con ChatGPT o Gemini, ¿no? Que son algunos de los modelos largos del lenguaje que más se han utilizado y han sido comerciales. Y seguramente tal vez ustedes ya tuvieron experiencia eh, aplicando alguno de estos o consultando o ya escucharon alguna noticia relacionada. Lo digo porque también por ahí hay un dato, ¿no? La base, por ejemplo, de ChatGPT de clientes en 5 días creció a un grado muy, digamos, exorbitante. Llegó a 1 millón de clientes
que fue lo que más o menos a Netflix le costó 3 años, ¿no? Llegar a esa base de clientes. Entonces, el tema de modelos de lenguaje largo fue un tema bastante trend que llegó a millones de personas en un corto tiempo. Pero detrás de todos estos modelos de lenguaje existe esta tecnología llamada Transformers. Es lo que les quería traer al tema de la mesa hoy, ¿no? Los Transformers son una gran arquitectura de red neuronal que ha revolucionado el procesamiento del lenguaje natural. Es relativamente nueva y está teniendo un gran impacto en el procesamiento del lenguaje natural. Es utilizada para una variedad de tareas, incluyendo la traducción automática, la generación de texto y las respuestas a preguntas. Y bueno, digo, aquí dejaríamos un poco también este tema trend. Ya analizamos qué es la tecnología detrás de estos famosos modelos de lenguaje largo, que es la tecnología Transformer. Y bueno, esta tecnología existe desde 2017, también como dato curioso. Ahora vamos a hablar un poco de los casos de éxito y lecciones aprendidas en el sector financiero. Como bien ya nos apoyó a comentar Mónica, yo me especializo más en el tema del sector financiero en México. Seguramente, digo, si se contactan de otros países, tienen regulación propia o casos de éxito propio de los bancos, cómo han implementado el tema de inteligencia artificial. Ahorita hablaremos un poco más de México, pero bueno, si en las preguntas que le hagan llegar a Mónica también tienen algunas inquietudes respecto a lo que ustedes han percibido desde el país donde se encuentren, pues con gusto también lo vamos aclarando. Algunos de estos ejemplos de implementación de la IA en el sector financiero es la detección de fraudes, el análisis de riesgos y chatbots, ¿no? Con inteligencia artificial para obviamente dar a la experiencia al cliente y dar un tema de experiencia al cliente y soporte las 24 horas, los 7 días de la semana. En el tema de la detección de fraude, los algoritmos de Machine Learning analizan millones de transacciones identificando patrones sospechosos con mayor precisión que los métodos tradicionales. Por ejemplo, en México, BBVA México utiliza una plataforma de IA para analizar millones de transacciones en tiempo real y detectar patrones de fraude. Aquí también entra un tema importante. Eh, no lo desarrollé tanto en la presentación, pero digo, cuando hablamos de análisis de datos en tiempo real, también tenemos que hablar de la nube, ¿no? Esta tecnología ayuda a que los bancos en tiempo real puedan analizar esas transacciones. Es decir, la inteligencia artificial también se apoya de bastantes áreas especializadas y otro tipo de tecnologías. Eh, es un tema muy complejo, la detección de fraudes es uno de los principales riesgos operacionales en el sector financiero. Esto al menos en México, pero no me dejarán mentir los que están detrás de la pantalla. Seguramente en otros países también el tema de detección de fraude es un punto que debe estar en la estrategia de los bancos para minimizar, ¿no? El análisis de riesgos. Propiamente, la inteligencia artificial también permite a las instituciones financieras evaluar mejor el riesgo crediticio de los clientes, optimizando la gestión de carteras y reduciendo las pérdidas. Ejemplo, Citibanamex utiliza modelos de IA para evaluar riesgo crediticio de los clientes y determinar la mejor oferta de productos financieros. Volvemos a hablar del tema de una gran cantidad de datos y para clasificar a estos clientes que vemos más probables que sí puedan, digamos, terminar de pagar algunos de estos créditos que se les pudieran otorgar, pues bueno, también la inteligencia artificial es una herramienta que se puede utilizar en este tema de gestión de carteras, ¿no? Y bueno, entrando al tema de chatbots, hay chatbots con inteligencia artificial que pueden resolver dudas personalizan la experiencia al cliente. Y por ejemplo, en Banco Azteca se ha implementado un chatbot con IA llamado Olivia, que atiende a más de 10 millones de clientes por mes. Como bien lo comentamos, también es un tema de capacidad, ¿no? Es un humano 24/7 y atender 10 millones de clientes al mismo tiempo, tal vez, pues es algo que es una tarea imposible para nosotros, ¿no? Ahora la inteligencia artificial, pues esta herramienta ya implementada para la experiencia del cliente, obviamente está ayudando a eficientar este tipo de procesos. Existen muchas otras aplicaciones, ¿no? Algunos de estos, digamos, estos tres que yo traje a la mesa son de los más, digamos, usados en el sector.
pero seguramente ustedes también conocen algunos otros o en los departamentos en los que se desempeñan, están ya tal vez trabajando o desarrollando alguno otro. También si tienes alguno, bueno, es importante que si quieres compartirlo, comentarlo y con gusto lo podemos comentar al final del webinar. ¿Qué tenemos como lecciones aprendidas? Hablando de riesgos, pues bueno, también muchas veces vemos el expose, ¿no? ¿Qué sucedió ya que fuimos innovadores con el tema de la inteligencia artificial? Pues bueno, aquí vamos a atender algunas lecciones aprendidas. El éxito de la IA depende en gran medida de la calidad y cantidad de los datos utilizados para entrenar estos modelos. Es crucial contar con estrategias sólidas para la recopilación, limpieza y procesamiento de datos. Bueno, este es un tema también que muchas veces se pone sobre la mesa cuando se están implementando estas herramientas de inteligencia artificial. Si la calidad de los datos, digamos, como input, ya cuenta con algunos sesgos o no cuenta con una limpieza adecuada, pues esto también digamos que va a bajar la calidad o la eficiencia de la respuesta que puedan tener estos modelos, ya que dentro de ellos pareciera que es una caja negra y la calidad de datos con los que se alimenta, pues es la calidad de respuesta que se va a tener. Dos, la tecnología está en constante evolución y las instituciones financieras deben formar una cultura de aprendizaje continuo, a mantenerse al día de las últimas tendencias y mejores prácticas. Justo el tema que estamos hablando, ¿no? La cultura de riesgos, seguir fomentando una cultura de riesgos, porque la innovación no se va a acabar. El tema de la inteligencia artificial seguramente va a pasar a segundo plano en unos años y va a llegar tecnología nueva. Lo que, al igual que la innovación, la gestión de riesgos es algo que también se debe de mantener al día y con los tópicos principales. La implementación exitosa de la IA requiere de la colaboración entre diferentes áreas de las instituciones financieras, como tecnología, riesgos, negocio y operaciones. Bueno, este es un tema que sí me ha tocado vivirlo, ¿no? Llega un proyecto, hablando de herramientas de inteligencia artificial, se planea que se implementen en algún banco o en alguna empresa de servicios financieros y tienen que entrar a hacer un análisis profundo cada una de las áreas involucradas, por donde pudiéramos tener algún riesgo, llámese reputacional, llámese financiero, operacional, de fraude, ¿no? Es multidisciplinario el tema. Entonces, entre más, digamos, abierto este tema de la innovación pueda encajar en las distintas áreas, pues nos va a ayudar a visualizar esos riesgos que tal vez como sesgo podemos tener o ceguera de taller, ¿no? Podemos tener algunas áreas que son pues, tal vez expertas en un tema, pero carecemos de conocimientos de otros. Entonces, esto sí o sí es un tema que debe ser multidisciplinario y se deben involucrar, bueno, aquí mencioné algunas áreas, pero bueno, ya en una implementación real y quienes tal vez ya han estado detrás de algunos de estos proyectos, no me dejarán mentir que hay una gran cantidad de especialistas, de áreas involucradas para que se lleve a buen término la implementación de estas herramientas. Y cuarto, es fundamental tener en cuenta las implicaciones éticas y regulatorias del uso de la IA en el sector financiero. Se deben implementar medidas para gestionar un uso responsable y transparente de estas tecnologías. Este es un tema focal que es el tema que traigo a la mesa sobre cómo gestionar los riesgos de la inteligencia artificial. Hasta hace unos años, pues bueno, lo podíamos tratar como un riesgo emergente, ¿no? En muchos países tal vez no existe todavía una regulación clara. Tal vez existen algunas mejores prácticas, artículos donde los podemos ir abordando para hacer una correcta gestión de estos riesgos emergentes. Sin embargo, digo, cabe mencionar, en Europa y estos continentes de Europa y Oriente han tenido mayor equilibrio en el tema de la adopción de la inteligencia artificial y normas o regulaciones que puedan hacer frente a estos riesgos, como el de la ética, ¿no? Y la transparencia.
En México, al menos, todavía no se tiene una regulación específica para el tema de la inteligencia artificial. Existen mejores prácticas y bueno, más adelante les voy a hablar de uno de los marcos que se pueden implementar. Esto obviamente muy ad hoc o al contexto de cada institución, pero ya existen normas o marcos con los cuales podemos ir atendiendo estos temas de gestión de riesgos de la tecnología. ¿Cuáles son los principales riesgos que vemos en la adopción de la inteligencia artificial? Si bien tiene el potencial de transformar el sector financiero, su implementación debe hacerse de manera responsable y con una comprensión profunda de los riesgos asociados. Vamos a hablar, por ejemplo, del sesgo algorítmico, que es una discriminación a ciertos grupos de personas en la evaluación crediticia, acceso a productos financieros, debido a sesgos existentes en los datos utilizados para entrenar los algoritmos, lo que podría tener consecuencias negativas para la inclusión financiera. Específicamente en México no me encontré un caso donde esto ya haya tenido un impacto, pero si nos abrimos más al mundo, por ahí algunas de estas Big Tech ya han tenido este tema de colocación de sus productos financieros en los clientes y pues han identificado temas raciales, ¿no? Porque a esta persona le entregamos un crédito con cierta línea y a este tipo de personas no. Entonces, ya existen, ya se están materializando estos riesgos y es importante que pues también los sepamos identificar a tiempo y podamos aprender de ellos. El tema de caja negra, ¿no? Falta de transparencia en las decisiones tomadas por los algoritmos de inteligencia artificial, dificultad para identificar errores o sesgos de los modelos y limitaciones en la supervisión y control por parte de las autoridades regulatorias. Si bien ya mencionamos que hay algunos países que nos hemos quedado rezagados tal vez en el tema de implementar regulación para estas herramientas de inteligencia artificial, bien, también debemos de cuidar, como les decía, ¿no? Desde la calidad de los datos con los que se van a entrenar los modelos para evitar estos errores o sesgos. ¿Por qué? Porque el tema de la caja negra es el modelo va a cumplir su función, pero al final tenemos que analizar los datos que se dieron de entrada y el output o el resultado que obtuvimos. Y que pues bueno, como bien lo mencioné antes, no tenga estos sesgos o temas éticos que puedan afectar a un tema reputacional, a cualquier institución, ¿no? Y bueno, este también es un tema crucial, el tema de ciberseguridad. Vulnerabilidad de los sistemas de IA, ataques cibernéticos, posible robo de datos financieros sensibles y disrupción en los servicios financieros, lo que presenta una amenaza para la estabilidad financiera. Uno de los sectores más regulados, digo, al menos en México, es el sector financiero, dado que, bueno, tiene un enfoque a que podamos tener una estabilidad financiera. Es el caso de la ciberseguridad, donde como estos modelos utilizan información o los datos de clientes, pues si llegaran a ser vulnerados, podríamos tener ahí un tema también reputacional, esta pérdida de datos. Y bueno, obviamente habría baja confianza en estas instituciones que por querer tener, digamos, por querer mejorar la experiencia del cliente, analizar mejor sus datos, tal vez prevenir el tema de fraudes, estamos comprometiendo sus datos, ya que, como bien lo mencioné, muchos de estos modelos se pueden implementar en la nube y si hubiera un ciberataque, pues bueno, o un hackeo, podrían extraer estas bases de datos, los datos con los que se están entrenando los modelos y para el tema de los medios de comunicación y redes sociales, sería algo que llegaría muy rápido a toda la base de clientes de cualquier institución. Entonces, la ciberseguridad es un tema crucial y también se tiene que abordar en el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y por último, la ética. Dilemas éticos relacionados con la privacidad, la discriminación y la responsabilidad, además de la falta de confianza en la IA por parte de la sociedad. No sabemos si todavía esto sigue siendo un tabú para muchos grupos sociales, ¿no? Que pueden ser tal vez base de clientes de algunas instituciones.
ellos lo podrían percibir o lo podríamos percibir como un riesgo, ¿no? Desde el punto de vista donde estamos parados cada uno de nosotros. Algunos en el campo de la gestión de riesgos, pues nos podemos ver amenazados, por ejemplo, ¿no? Por el tema de reemplazo, que la inteligencia artificial, al analizar una gran cantidad de datos, estos modelos estos modelos como ChatGPT o Gemini, que pueden analizar y dar una respuesta, digamos, casi verbal, pues pueden empezar a abrir estos temas también como de desempleo, ¿no? Los clientes pueden decir, oye, pues yo creo que tal vez el modelo no me analizó correctamente o tal vez valdría la pena que lo volviera a hacer. Y tal vez aquí estamos dejando de lado muchos temas desde la parte humana, desde quien los gestiona hasta quienes reciben el servicio. Y bueno, lo encapsulamos en el tema de ética. Entonces, sí es muy importante abordarlo. Claves para una gestión eficaz de los riesgos. Ahora sí, como les había comentado, si bien en algunos países todavía no existe un marco o una regulación para este tipo de implementación de herramientas, vamos a ver cómo lo podríamos afrontar, ¿no? Para aprovechar al máximo las ventajas de la inteligencia artificial, la gestión de riesgos se convierte en un pilar fundamental. Establecer marcos regulatorios claros y específicos para la inteligencia artificial. Implementar mecanismos de control y auditoría para los algoritmos. Garantizar la transparencia y la explicación de las decisiones tomadas por la IA. Proteger la privacidad y la seguridad de los datos y desarrollar estrategias para mitigar el impacto en el empleo. Que bueno, fueron temas que abordamos anteriormente, pero aquí ya los estamos aterrizando. Una herramienta valiosa. La norma ISO 42001 de 2023 proporciona un marco para la gestión de riesgos en la inteligencia artificial, ayudando a las organizaciones a desarrollar e implementar sistemas de guía confiables, transparentes y responsables. ¿Qué beneficios tiene la implementación de este marco? Por ejemplo, minimiza los riesgos. La norma ayuda a identificar, evaluar y mitigar los riesgos asociados a la inteligencia artificial, como sesgos, errores, seguridad y privacidad. Fomenta la confianza. La adopción de la norma demuestra el compromiso de la organización con la ética y la responsabilidad del uso de la inteligencia artificial. Mejora la eficiencia. La gestión de riesgos optimizada reduce costes y aumenta la eficiencia en el desarrollo del uso de estas herramientas. Facilita la colaboración. La norma proporciona un lenguaje común y un marco de referencia para la colaboración entre otras organizaciones. Es decir, al igual como podemos tomar la norma 31000 para la gestión de riesgos, son marcos muy flexibles que se pueden adaptar a cualquier industria. Si bien no existe una regulación en el país, se pueden tomar siempre mejores prácticas. Lo ideal en la implementación de la inteligencia artificial es tenerla encapsulada, ¿no? Tal vez en algún departamento de la institución, en el desarrollo o en el entrenamiento de datos con este tipo de tecnologías, es donde tal vez se pudiera estar implementando esta norma. A medida que vaya avanzando y su implementación se vaya dando en distintos departamentos, en toda la institución, pues bien, tal vez ya puede ser una norma, digamos, como marco para toda la institución, pero como lo he visto al menos en las instituciones financieras, principalmente en las áreas donde ya se está utilizando esta tecnología, es más ahí donde se debe de implementar, ¿no? Tal vez el tema de implementarlo a nivel institucional todavía es un poco más retador y bien, tal vez no ha alcanzado todavía, digamos, no ha llegado a esos límites. Ahora hablemos de la idea a la realidad. Aquí me gustaría compartirles un poco la experiencia de, si bien no hay una regulación específica para abordar el tema de la inteligencia artificial, pues hoy en día las instituciones financieras ya se están apoyando de servicios tecnológicos que proporcionan herramientas que ya en la parte técnica vemos que uno de sus componentes es la inteligencia artificial o alguno de estos modelos de machine learning. Eh, la regulación en ese aspecto al menos sí identifica qué empresas ya están trabajando con este tipo de herramientas,
La regulación, al menos en México, ¿vale? Que es el caso que traigo a la mesa. Ya analiza cuáles son estos prestadores de servicios tecnológicos que dentro de su oferta de servicios traen esta implementación de herramientas de inteligencia artificial y cuáles son los datos con los que, digamos que estos servicios de tecnología van a interactuar, además de saber si están on-premise o en la nube, ¿no? Que es el tema que les mencionaba. Si lo tenemos en línea, pues bueno, ya estamos utilizando también un servicio de nube, lo cual ya también está, digamos, exponiendo hasta cierto punto los datos con los que se están entrenando estos modelos. En el día a día lo podemos ver así, o al menos en una institución financiera. Se necesita la solicitud de autorización ante el regulador, analizar el marco regulatorio sobre la inteligencia artificial. Como les comenté, en México todavía no contamos con uno, pero bueno, ya se está avanzando en ese tema. Identificar y evaluar los riesgos de la herramienta, riesgos operativos, de seguridad, legales, reputacionales, de continuidad de negocio. Como les comenté, es un tema multidisciplinario y debe involucrar muchas áreas. Algunas de las principales que se involucran en estos temas cuando se va a contratar un servicio de tecnología que ya cuenta con estos modelos de inteligencia artificial y que va a utilizar datos para su entrenamiento, estas son algunas de las principales áreas que se tienen que involucrar. Preparar un expediente con la información de la herramienta y los riesgos. Aquí puntualmente se tiene que hacer una evaluación de riesgos desde el tema de seguridad, continuidad de negocios, riesgo operacional. ¿Para qué? Para que ante el regulador se muestre cómo ya se tienen identificados los riesgos y qué controles se tienen implementados, apoyados obviamente también de todos los temas de continuidad que tenga el proveedor en caso de que pueda tener alguna contingencia. Presentar la solicitud para su revisión y aprobación. Como les comenté, todos estos servicios tienen sí o sí que pasar por el visto bueno del regulador. La implementación de la herramienta de la IA. Bueno, una vez que ya en caso de que ya se contara con esta autorización, eh, se dieron algunos pasos, ¿no? Algunos de ellos es, obviamente, seleccionar proveedores con experiencia y capacidad técnica. Ya hay algunos proveedores con los cuales la industria o cada una de las industrias se siente más cómoda en trabajar. Pero bueno, la selección del proveedor sí es un tema crucial. Ajustar la herramienta a las necesidades del banco y las normas regulatorias. Muchas de estas, por ejemplo, muchas de estas nubes o servicios que ya en sus componentes tienen inteligencia artificial, también ya han estudiado mucho el marco regulatorio dependiendo del país en donde quieran prestar los servicios. Entonces, ya cuentan con una propuesta donde están cubriendo cada una de las luchas que pudieran existir. Realizar pruebas y simulación para evaluar su eficiencia. Capacitar al personal y uso de la gestión de la herramienta. Si bien alguna de estas herramientas se puede, de estos prestadores de servicios se puede ver muy atractiva, pues también es un tema de tropicalizar a la institución financiera, dependiendo el alcance y con qué datos cuenta, porque pues hay herramientas que pueden ser muy potentes y tal vez no se cuenta con la suficiente data para su entrenamiento o la estrategia de negocio, si es que un negocio la quisiera adoptar, pues tal vez también se deben de ver los alcances. Hay muchos de estos algoritmos que, como bien se comenta, pueden ayudar a la toma de decisiones y no por sí solo que los modelos tomen decisiones propias. La gestión de riesgos en producción. Pues bueno, una vez que ya se cumplieron todos estos temas, supervisar el desempeño de la herramienta y realizar ajustes, realizar auditorías y revisiones para evaluar la gestión de riesgos, informar al regulador sobre el desempeño y las medidas de gestión de riesgos. Como bien saben, en el tema de gestión de riesgos es algo que se debe hacer continuamente. Continuamente se tienen que estar revisando los riesgos en la evolución de las herramientas y en su implementación. Si bien muchas veces se hace un MVP para nada más salir, digamos, a producción para ciertos clientes o nada más para abordar ciertos datos, pues es un tema que si el banco ve que sí va a eficientar, pues lo va a empezar a desplegar hacia más productos. Entonces, por eso la gestión de riesgos siempre debe estar presente.
Bueno, ya llegamos a uno de al último tema de este temario que traíamos. Por ahí no sé si me fui muy rápido, si fue muy lento, de todos modos vamos a tener oportunidad de comentar si ya hicieron llegar con Mónica algunas preguntas. Pero bueno, para cerrar con el tema, perspectivas para el futuro de la inteligencia artificial en el sector financiero. Y para redondear todo lo que estuvimos hablando en la mesa, seguramente fue mucha información o tal vez algunos ya están familiarizados con todo ello. Vamos a cerrar esta presentación con estos 4 puntos clave eh, para comentar, ¿no? Simplificación y eficiencia en la base normativa, mayor eficiencia e innovación, despliegue oportuno de nuevos servicios digitales. Si bien todavía no existe regulación o muchas veces tarda en su implementación, los reguladores también deben de ser un partner para las industrias, en este caso el sector financiero, justamente para promover el tema de la eficiencia. Sabemos que menores costos, pues va a traer una propuesta de servicios a clientes más atractiva. La supervisión y riesgos de terceros y proveedores sistémicos. Protección de los consumidores, estabilidad del sistema financiero y reducción de riesgos. Es lo que les comentaba, la plantilla de proveedores con la que ya trabajan algunas empresas o industrias de servicios, a veces se empieza a aglomerar a solamente, digamos, algunos proveedores. Es a lo que llamamos riesgos de terceros y proveedores sistémicos. Por ejemplo, las famosas Big Tech, ¿no? Muchas de las opciones más a la mano, que son más eficientes y tal vez también más asequibles o donde se tiene mayor confianza, son estos grandes Big Tech que ofrecen estos servicios. La inteligencia artificial, automatización de procesos, personalización de servicios, detección de fraudes, toma de decisiones más inteligentes. La inteligencia artificial, pues es algo que ya se va a quedar. Va a seguir eficientando los procesos. Esto simplemente, como les comenté, va a ser exponencial. Cada vez en más departamentos la vamos a ver, la vamos a usar. En la vida diaria, como ya les comenté, pues es un tema que ya llegó para quedarse. Entonces, pues es mejor estar preparados para todos estos temas de automatización, personalización de servicios y saber que muchas de las propuestas o industrias con las cuales hoy ya tenemos algún servicio, pues bueno, ya la están utilizando. Oportunidades y desafíos, nuevos modelos de negocio, competencia global, ética y responsabilidad y la brecha digital. Eh, Actualmente, pues yo todavía me encuentro en un banco tradicional. El tema de nuevos modelos de negocio, pues son estos famosos neobancos o las fintech, ¿no? Seguramente si ustedes participan en alguna de ellas, pues verán que ya son bancos 100% digitales. Entonces, obviamente la eficiencia que trae la inteligencia artificial, pues también da apertura a estos nuevos modelos de negocio, donde ya no se necesita algún lugar físico para brindar los servicios y muchas veces con la implementación de estas herramientas, pues se genera se genera una propuesta de valor más clara para el cliente, más oportuna y bueno, tal vez a un clic, ¿no? Si, solamente desde el celular. Entonces, el tema de nuevos modelos de negocio es algo que también es es un desafío, ¿no? La competencia global, bueno, en temas de competencia global, pues como ustedes seguramente también ya están informados, pues las Big Techs incluso están entrando también al tema de servicios financieros. Entonces, la competencia pues ya no solamente es en el sector financiero, sino es en estas empresas de tecnología avanzada que tienen digamos, tienen una alta eficiencia en todo el tema de conocer mejor al cliente a través de sus datos. La ética y responsabilidad. La mayoría de los estándares que me ha tocado ver en artículos de otros países que ya han implementado normas, esta es su base, el tema de ética, responsabilidad y transparencia. Entonces, pues es algo que va a seguir en continuo cambio y debemos de estar muy atentos. Y bueno, cada vez ir cerrando la brecha digital. No es mentira que el sector financiero ya está totalmente digitalizado. Es una propuesta que está creciendo. Se ven algunos factores, por ejemplo, como el dejar el uso del dinero físico.
Ya la mayoría de las personas hacen una transferencia, además de que esto no tiene costos, ¿no? Por ejemplo, de traslado a la sucursal o pues, de que tengas una cartera y ahí tengas que estar cargando el dinero físico. Entonces, esta brecha digital cada vez se va cerrando. Cada vez nos tenemos que volver más técnicos en el tema de tecnologías avanzadas, innovación. Y bueno, estos son algunos puntos claves que traje a la mesa también para comentar con ustedes. Y si bien tienen preguntas, con esto me gustaría cerrar y de nuevo cederle la palabra a Mónica y agradecer a todos los participantes. Espero esto haya clarificado algunas dudas que hayan tenido cuando todos estos temas fueron muy trend, o bien, si ustedes ya están trabajando con alguna de estas herramientas en su departamento o ya apoyaron a la implementación, seguramente es un tema pues que les ayudó a robustecer más el conocimiento que ya tienen. Te regreso la palabra, Mónica. Claro que sí, Fernando. Muchas gracias entonces por este contenido que has presentado, en el que pudimos conocer un poco sobre esos principales riesgos a los que están expuestas también las entidades del sistema financiero en cuanto a riesgos de la inteligencia artificial. Pudimos conocer algunos casos de éxito, lecciones aprendidas y por supuesto también nos compartiste algunas claves para la gestión eficaz de este tipo de riesgos en las organizaciones. Entonces, muchas gracias por habernos compartido todo esto. Antes de pasar a resolver algunas de las inquietudes que nos han dejado nuestros asistentes, voy a saludar y darle la palabra a mi compañero Luis Enrique Álvarez, que nos va a estar contando un poco sobre cómo en Pirani podemos acompañar a sus organizaciones a gestionar este tipo de riesgos y otros riesgos a través de nuestros sistemas de gestión. Así que Luis Enrique, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y adelante entonces con la demostración de nuestros sistemas para la gestión de riesgos. Gracias, Paul, por la presentación. Gracias a todo nuestro público. Fernando, muchísimas gracias por la presentación muy ilustrativa. Y déjenme comentarles algo a todas las personas que están con nosotros. No me dejó Fernando el campo bien establecido en el sentido de que fue un tema muy amplio. Entonces voy a ver de qué manera ahorita focalizo desde el punto de vista donde estemos sentados nosotros como espectador en el sentido y a qué me refiero. Cuando estamos hablando de inteligencia artificial, pues estamos tocando temas de ciberseguridad de una manera inherente. Estamos hablando de fraudes para todo lo que es el sistema de AML. Estamos tocando temas operativos, todos temas reputacionales o todas estas tecnologías disruptivas que están saliendo. Y también inamovible el tema de compliance. Entonces, ahorita les voy a hacer una introspección a la plataforma y cómo dependiendo de cada arista podemos ir tocando temas que estoy seguro son un dolor que tenemos hoy en día todas las personas que nos dedicamos a la gestión de riesgos, y cómo Pirani nos apoya en esta parte importante para poder llevar a cabo toda esta gestión de riesgos de las organizaciones. Entonces, permítanme un segundo. Me imagino que aquí ya están viendo ustedes la herramienta, ¿correcto? Sí, te confirmo, Luis, gracias. Bueno, parte de las cosas importantes que tiene Pirani también como tema de inteligencia artificial es que tenemos una integración con ChatGPT en donde nos hace unas recomendaciones de los riesgos por industrias, por procesos y por sistemas. Si yo me voy y les voy a presentar rápidamente la parte de riesgos operativos, pero esta plantilla de riesgos o esta funcionalidad de riesgos viene en los sistemas que yo les comentaba también. Y entonces ustedes van a poder ver cómo esta integración también les puede apoyar, porque aquí nosotros podemos preguntarle a ChatGPT que nos sugiera esos riesgos inherentes obviamente a mi sistema operativo, a la industria que yo esté. Estamos hablando mucho del tema financiero. Le doy aquí, vamos a tocar algún proceso que puede ser, no sé, también el mismo proceso financiero, y vean cómo la plataforma empieza a hacer ese query de información y me sugiere riesgos que si yo puedo decir, a ver, fallas en los sistemas informáticos, vean cómo ya me hace la vinculación con el riesgo. Y aquí es donde Pirani empieza a ser parte fundamental de cómo evaluamos estos riesgos, que es una forma importante que nos dicen de todo este tratamiento, ¿no? Para fortuna de nosotros, hoy todos los sistemas de gestión prácticamente tienen un enfoque basado en riesgo. Entonces, desde aquí nosotros podemos empezar
calificar el riesgo no únicamente por frecuencia e impacto, sino con reductores de subjetividad en donde podemos nosotros dar un mayor peso a este riesgo a nivel reputacional, a nivel financiero, operacional, legal, por ahí veía una pregunta, en temas ambientales, pero si estuviésemos hablando, por darles un ejemplo, de ISO 45000, seguridad y salud de trabajo, también podemos hacerlo. Entonces, estas son de las partes importantes en donde Pirani me permite ir haciendo una segregación y una desegregación tanto de los riesgos y calificarlos de una mejor manera o una manera más objetiva. En la parte de frecuencia e impacto, también nosotros le vamos a dar el peso que nosotros requeramos, pero aquí empezamos a jugar con temas muy importantes que mencionaba también Fernando a la hora de estar evaluando todos estos temas. Es el tipo de riesgo con el que estamos nosotros trabajando o con el que estamos. Entonces, la plataforma me permite hacer una identificación del tipo de riesgo, si es estratégico, reputacional, si estamos hablando de AML, si es algún fraude, si estamos hablando de temas de ciberseguridad, también me permite identificarlos. Si está asociado a algún canal, el factor de riesgo también, el tratamiento que le vamos a dar al riesgo también es una parte importante, si lo vamos a aceptar, a transferir, a mitigar. Entonces aquí empezamos a jugar con esta data y empezamos a tener nosotros más información para análisis. Entonces también son de esos puntos importantes. Algo muy importante también que mencionaba Ernesto cuando estábamos hablando de todos estos temas, era toda esa parte de cómo vamos vinculando nosotros los eventos o los incidentes que se vayan dando. La plataforma me permite asociar todos los riesgos a procesos, a causas, a consecuencias, a controles, a planes de acción. Y voy a dejar para el final un punto importante que también hablaba de todo este tema de cómo podemos nosotros ir gestionando todos estos riesgos, pero les voy a dejar al último la parte de evaluaciones que también son de esas recomendaciones que nos hacen de mejores prácticas. Cuando estamos hablando del tema de procesos, aquí la plataforma también me permite empezar a jugar con temas, vamos a decir, de continuidad de negocio, en el sentido que me permite ver la criticidad del proceso. Entonces, también es algo importante porque cuando estamos hablando de todos estos sistemas de gestiones, no podemos desvincular todo el tema de procesos. Hablábamos también en la presentación de cómo ha impactado el tema de la nube. Entonces, ahí todo el perímetro se ha ampliado por estar con todos estos temas de la nube. Entonces, para nosotros se vuelve importante ver cómo vamos a jugar con toda esta parte de la seguridad de los datos, la administración de identidades, todo el tema de gobernanzas, políticas, todo el cumplimiento regulatorio. Entonces, desde los procesos nosotros podemos aquí irlos clasificando por el nombre del proceso, el tipo de proceso, si es misional, estratégico, de apoyo, la categorización. La plataforma me permite hacer una jerarquización en 3 niveles, a nivel macroproceso, proceso y subproceso, toda la descripción, el adjuntar evidencias, y de aquí podemos construir nosotros información a través de nuestros formularios de acuerdo a las necesidades que tengan ustedes como industria y como sector. Entonces, también es algo importante con lo que podemos ir jugando. Y lo que yo les hablaba, cuando evaluamos la criticidad del proceso, podemos hacerlo con un tiempo máximo de interrupción que me permita, pero también podemos hacer un zoom y a verlo por actividades críticas. ¿A qué me refiero por actividades críticas? Muchas veces no tenemos bien mapeado si este proceso me va a afectar o me va a pegar en algún tema con algún cliente interno, en algún tema con algún cliente externo, en algún tema normativo, regulación o reputacional, si me va a pegar sobre los ingresos. Entonces, toda esta parte nosotros podemos parametrizar también de acuerdo a las actividades críticas que nosotros definamos como industria. Entonces, también es algo importante que me permite hacer la plataforma. Cuando yo estoy hablando, y les comentaba hace un momento, de todo el tema de incidentes sobre riesgos o eventos, la plataforma me permite tener un repositorio de eventos, que esto es algo fundamental cuando estamos hablando ya de implementaciones de cultura de riesgos, porque aquí nos permite que toda la organización esté interactuando con esas áreas estratégicas de riesgos, para que nos puedan estar alimentando de estos eventos que están surgiendo y que nosotros podamos hacer una clasificación correcta a este evento o a este riesgo, de una manera también ya fácil, ordenada, simplificada y ya en un ambiente controlado en una plataforma de gestión de riesgos. Entonces, aquí me permite también hacer la evaluación, o sea, bueno, la clasificación del riesgo. Voy a mostrarles uno ya hecho para que vean cómo están las dos partes. No sé, vamos a ver de robo de contaminación de producto, ¿no? Que
veo aquí a lo mejor de riesgo de seguridad de trabajo. Vean cómo está la información del evento, todos los generales del evento, cómo está la parte que gestionamos, si es un evento que está en proceso, que ya se finalizó, la criticidad de este evento, si fue alta, media, baja, a quién se le asignó, si me genera pérdidas, si me genera recuperaciones, cuando estamos hablando también ya de temas de cuantificación de eventos. Entonces, todo esto podemos nosotros irlo clasificando y mapeando dentro de la plataforma. ¿Qué cosas varían? Y dependiendo de lo que yo les decía, cuando estamos viendo desde diferentes puntos de vista el riesgo, que esta es otra parte importante de Pirani, de cómo integra todas las áreas de riesgo de una organización en una sola plataforma. Aquí estábamos hablando a lo mejor del área de riesgos operativos, pero si yo soy el responsable de riesgos de seguridad de la información, yo les comentaba que tenemos funcionalidades o módulos que son transversales como el de procesos, riesgos, controles, incidentes, pero vean cómo viene la parte de activos de información. Aquí nos permite hacer esa clasificación de activos de información, ver la criticidad del activo, también asociarle nosotros todo el tema de las amenazas o vulnerabilidades que podamos tener, los riesgos, procesos, como yo les comentaba, y podemos ir clasificando este activo, si es recursos humanos, hardware, software, si son servicios tercerizados, dónde se encuentra, quién es el custodio, quién es el responsable. Muchas veces vemos que el activo sí depende del área de TI o de seguridad de la información, pero a lo mejor el custodio es el gerente de una sucursal o de una planta que está en otro país, en otra parte. Entonces, con eso podemos empezar a jugar con la información e ir nosotros clasificándola de acuerdo a las necesidades que tengan. Entonces, también eso es algo importante. Cuando estamos viéndolo desde el punto de vista de cumplimiento, nosotros dentro del módulo de cumplimiento tenemos la parte de normativas o de normas. Y aquí empezamos a hacer nosotros esa clasificación de normativas también, en donde podemos definir si son normas internas o externas. Voy a ponerles un ejemplo, ¿no? De seguridad de la información que tenemos. Entonces, aquí nosotros vamos a ver el tipo de norma, la criticidad, toda la descripción. Aquí prácticamente estamos metiendo el NIS. Podemos hacer una clasificación de los numerales que incluyen las normas de gestión. No sé, se me viene a la mente el numeral número 6, que para la mayoría de las normas es todo el tema de planificación. Entonces, desde aquí nosotros podemos ir viendo todos estos planes de actividades que podemos ir generando, quiénes son los responsables. Pero la parte más importante, esto lo ligamos a los procesos y a los riesgos. Si yo me voy al catálogo de procesos, van a ver que muchos de los procesos, todos los procesos son los que yo puedo estar compartiendo con otras áreas. Obviamente, dependiendo del sistema que yo tengo, es la información que voy a ver, pero desde aquí ya vamos viendo todo de esto de una manera holística o ya de 360 grados como organización. Entonces, también es un punto importante que como Pirani empezamos nosotros a jugar con esta información. Si lo estamos viendo desde el punto de vista de riesgos financieros, también la plataforma tiene algunas funcionalidades transversales, pero aquí tenemos todo el tipo de factores de riesgo. Hablábamos hace un rato en la presentación, cuando estamos hablando de todo este tema de fraudes, cómo las instituciones, cómo las organizaciones tienen que tener una mejor clasificación de la información, bien mapeada, toda esa data bien manejada, una debida diligencia correcta. Entonces, desde la plataforma podemos ver todo el tema de clientes, contrapartes, canales, productos, jurisdicciones. Podemos ver todo el tema de segmentación también que requieren muchas organizaciones de este sector, todo lo que es el monitoreo transaccional que se hace por estos temas de fraude, porque pues, estábamos hablando de inteligencia artificial, vimos que tiene su lado positivo, hay un lado negativo que es el que tenemos que empezar a cubrir y empezar nosotros a gestionar. Entonces, a través de las plataformas y diferentes sistemas que tiene Pirani, podemos ir acomodándolos, podemos ir solucionando y lo más importante, atendiendo dolores que tienen ustedes como área de riesgos dentro del sistema. Por último, les quiero mostrar para no dar en esto y darle continuidad a todo el tema de preguntas y respuestas, toda la parte de reporteo que es importante que nosotros empezamos a generar desde que ya tenemos esta plataforma de gestión, ¿no? Tenemos reportes como nuestro mapa de riesgo, nuestro mapa de calor, en donde también dependiendo de las necesidades podemos hacerle un zoom a toda la información de una forma muy fácil, muy amena. Esto lo podemos presentar o va muy dirigido a todo el tema de la alta dirección.
en donde nosotros podemos juzgar, oye, cuáles son esos riesgos que tú tienes altamente probables y críticos. Con un clic la plataforma me hace el despliegue. Si queremos ver algún punto, un riesgo de manera individual y con un zoom, oye, a ver, que dice, no sé, robo de información, ¿no? Le podemos dar un clic, la plataforma me dice dónde está jerarquizado a nivel riesgos inherentes, después de que le apliqué los controles, cómo quedó, no sé, de fraude interno. Vean, cómo está aquí jerarquizado a nivel riesgo inherente, ya que le apliqué mis controles a nivel riesgo residual. Si quiero ver el detalle, la plataforma me hace un zoom de cómo lo califiqué inherentemente, residualmente, qué procesos están asociados, qué controles tengo, quiénes son los responsables. Podemos empezar a jugar de verdad con mucha de la información que nos va generando la plataforma. Quiero hacer un paréntesis en algo muy importante. Todo el tema de la solidez de los controles, también la plataforma es flexible en el sentido que me permite jugar con parametrizaciones muy específicas que de repente tienen algunas organizaciones. Todo esto es ISO 31000, pero cuando estamos hablando desde el diseño de los controles, me permite que yo cree mis propias variables, ¿no? Yo aquí tengo el tipo de control, tipo de ejecución, con qué frecuencia, si está documentado, pero la plataforma me permite hacer toda esa parametrización importante. Entonces, a nivel también, yo les comentaba que una de las partes importantes que cuando estamos hablando de sistemas de gestión es todo este tema de evaluaciones periódicas. La plataforma me permite, que es algo que ya también llegó como buena práctica para quedarse, es yo frecuentemente tengo que estar haciendo un análisis sobre la calificación de mi riesgo y sobre la calificación de mis controles, lo que llamamos en el medio a juicio de expertos o un tercero verificador. Entonces, desde aquí la plataforma también me permite que yo diga, a ver, voy a evaluar este riesgo de tal proceso, vamos a ver si está bien calificado y si no, porque los riesgos hemos visto que están cambiando algunos en el tiempo, que se están modificando, que se están actualizando, entonces también nosotros nos permite hacer todo este tema, las entidades que vamos a evaluar. Entonces también son puntos importantes que la plataforma cumple con todas esas mejores prácticas que hoy nos piden los sistemas de gestión. A nivel administrativo, organizacional, la plataforma me permite obviamente manejar temas también de autenticación, factores de doble autenticación, me permite tener single sign-on integrado con las diferentes plataformas de las organizaciones, me permite tener un log de auditoría en donde yo tengo perfectamente mapeado quién ingresa, cuándo ingresa, qué hace, qué modifica. Entonces, también es algo importante que dentro de los sistemas de gestión de riesgos tengan ustedes mapeados. Toda la parte de segregación, cuando entramos por roles y perfiles, nosotros podemos crear el rol de las personas que van a estar ingresando a qué sistemas, definir qué pueden hacer dentro de ellos. Entonces, son de esas cosas importantes que la plataforma me permite ejecutar como organización. También todo el tema de que es parametrizable en un porcentaje muy alto para nosotros adaptarnos a su metodología y no que ustedes tengan que adaptarse a mi plataforma. Entonces, podemos hacer lo que yo les comentaba, la parametrización de los controles, del mapa de calor, de todo el sistema de reglas o los alertamientos, la calificación de los procesos, ya específicamente los campos que podemos nosotros tener en los formularios, la importación masiva de información y por ende la calificación de los riesgos. Si quieren entrar más a detalle, por favor pueden agendar una cita para ver puntos quizás más específicos y no hacerlo ahorita tan tedioso para ustedes, ¿no? Y cederle la palabra a Fernando. Luis Enrique, muchas gracias entonces por esta demostración de varios de nuestros sistemas de gestión de riesgos. Como pudieron ver, en Pirani podemos acompañarlos en la gestión de riesgos operacionales, también para la prevención de riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo, todo el tema de seguridad de la información. Así que Luis Enrique, muchísimas gracias. Les recuerdo que si todavía no han creado su cuenta en Pirani, pueden hacerlo a través del plan free. En el chat les compartí el link para que lo puedan hacer. O también pueden agendar una reunión con Luis Enrique para profundizar más en todas estas funcionalidades y todo lo que tenemos para acompañarlos a gestionar los riesgos de sus organizaciones de una manera muchísimo más simple y eficiente. Ahora entonces, para continuar, voy a dar paso a las preguntas que algunos de ustedes nos han dejado para Fernando, para que nos ayude entonces a resolverlas. Por aquí, Adalberto Segovia nos dice,
¿qué acciones se podrían realizar de manera conjunta entre instituciones financieras para poder disminuir los ataques cibernéticos de grupos internacionales? Fernando, ¿qué nos puedes recomendar sobre esto que nos pregunta Adalberto? Hola de nuevo, Mónica. Eh, bueno, la verdad es que resolver esas preguntas son temas en el sector financiero que no creo que yo solito los pueda resolver, pero ya existen algunos precedentes de cómo las instituciones están abordando estas preguntas. Sí, ya son concerns que tienen todas estas instituciones. Bueno, en el tema de en el tema de ciberataques puntualmente, obviamente se debe abordar desde el contexto interno de la institución, ¿no? Aquí, obviamente, el tema de contar con un equipo de ciberseguridad especializado, saber dónde están estos datos, donde la empresa debe de poner principales puntos de control o de seguridad para que pues no se puedan exponer. Y obviamente atendiendo al tema de regulación de cada una de los países, en el tema de, ya existe regulación también de si te roban ciertos datos, ah, pues puedes tener problemas legales. Al menos aquí en México, pues sí, existen leyes para el tema de transparencia, uso de datos, en donde hay multas muy cuantiosas en caso de tener estas pérdidas. Eh, si bien aquí en México también se escucha, bueno, en el mundo se escucha del Open Finance, donde también muchos bancos pueden empezar a trabajar conjuntamente para ser accionables y obviamente, ¿no? Minimizar el impacto que puedan tener, pues, digamos, estas malas prácticas de gente deshonesta. Todavía todavía no es un tema muy abierto para muchos bancos, porque si bien lo pueden compartir el know-how de cómo lo estoy así, cómo lo estamos haciendo ahora nosotros, cómo nosotros nos estamos blindando, es algo donde las instituciones, al menos en el sector financiero, son muy celosas de las estrategias que utilizan los proveedores con los que ya trabajan. Eh, Todavía no es un tema muy abierto. Yo diría que todavía ahí hay mucha piedra que picar para que las instituciones se abran y puedan formar, digamos, pues algún protocolo conjunto para desactivar estos ataques que como bien dice el participante, ¿no? Pueden ser orquestados desde el otro lado del mundo. Pero principalmente en los bancos, pues se está dando más en el tema de pagos y datos de clientes. Perfecto, Fernando. Gracias entonces por esa primera respuesta. La siguiente pregunta nos la dejó Luis Gabriel Sáenz. Él dice, ¿cómo gestionar riesgos legales en la inteligencia artificial? Es decir, ¿de quién es la responsabilidad por el mal uso de la IA o por errores? Bien, tratando de abordar puntualmente la respuesta, pues quienes, digo, al menos me vuelvo a parar en el sentido de en México, que es un poco más el contexto que conozco. Si bien cuando una institución financiera pretende utilizar inteligencia artificial, obviamente quien pide la autorización, quien sabe cuáles son los datos con los que se van a entrenar los modelos, quienes saben la propuesta de valor que van a dar, pues es la institución financiera. Obviamente, si hubiera un mal uso de la información o la pérdida de los datos con los que se están entrenando los modelos, pues habría imputaciones directamente a la institución financiera, primeramente, y obviamente se tocarían las instancias dependiendo de qué fue lo que se vulneró. Se vulneró la transparencia, el uso, o tal vez están, como bien lo abordé, al menos en México todavía no hay un tema, eh, digamos, de que a los clientes, y también tiene que ser un tema de clientes que se van sofisticando, ¿no? El tema de uso de mis datos y qué haces con mis datos es un tema donde las personas están empezando a concientizarse o nos estamos empezando a concientizar de qué valor tienen mis datos. Hoy en día todavía muchos no conocemos el valor que tienen nuestros datos y cómo las instituciones en cualquier industria lo usan, ¿no? A su favor para, digo, obviamente con el eslogan de tener de prestar un mejor servicio, ser más eficientes, pero al final del día ya tienen tus datos y estos para ellos sí tienen valor. Todavía yo creo que va a ser un tema que se va a ir viendo más adelante, esas consecuencias,
Pero sin duda, las imputaciones son para la institución financiera y si tú dejaste tus datos con la institución financiera y ella hace mal uso, las imputaciones son contra la institución financiera o la empresa que tenga los datos. Perfecto, gracias. Entonces, por acá otra pregunta nos la hace Angélica Franco. Ella dice, el ser 100% digital es un modelo de negocio instalado para los productos financieros. ¿Cómo podemos abordar a los nichos de mercado en donde un buen porcentaje de nuestros clientes son mayores de 60 años o fuera de la edad y no se adaptan fácilmente al mundo digital? ¿Cómo abordar o qué futuro se ve para ese sector para poderlos atender de una mejor manera? ¿Qué nos puedes compartir tú desde la experiencia pues en el banco en el que estás con este nicho de población? Sí, como bien lo dijimos, el tema de la brecha digital, pues es algo que está ahí latente. No creo que sea algo particular con la adopción de nueva tecnología, al menos en México y también creo que en gran parte del mundo ya se habla de la inclusión financiera, ¿no? Al menos en México tenemos porcentajes muy bajos en cuanto a la penetración de los servicios financieros. Por ejemplo, existen pues países donde el tema de, no sé, contar con una moneda digital como El Salvador, ¿no? O incluso ya dejar sin uso el tema de efectivo, ya se está dando porque hay una penetración más grande de los servicios financieros. Al menos en México sí se está atendiendo este tema, no como punto de partida desde la introducción de estas herramientas de inteligencia artificial, y atendiendo justamente a esos nichos, porque estas personas indudablemente van a una sucursal, abren a una cuenta y depositan su dinero, dejan sus datos y obviamente la confianza, ¿no? Que son la confianza es este activo intangible y que es muy fácil de perder por las instituciones financieras, además de que estamos hablando de dinero. Entonces, por ejemplo, a estos nichos de mercado ya los están atendiendo muchos bancos en el tema de blindarlos ante esquemas de fraude. Por ejemplo, ¿no? Hay muchas personas, incluso aquí en México, y para bancos que atienden estos nichos en específico, que se enfrentan a retos como la persona tal vez no sabe leer, no sabe escribir, pero lo que sí es, hoy hay una penetración de que la mayoría de las personas tiene un celular y ya, por ejemplo, ¿no? Se dio este tema de la pandemia en donde había restricciones, no podían haber sucursales o tenías el miedo de asistir a una sucursal. Este tema impulsó el tema del uso de la digitalización en los bancos y desde aquí ya se tenían esquemas, por ejemplo, para autenticar a las personas, simplemente como tomarte una fotografía. Ahí ya estás usando este tema de inteligencia artificial, ¿no? Hay modelos entrenados en donde obviamente los rasgos de tu cara tienen que hacer match con las reglas para identificarte, ¿no? Como la persona propietaria de la cuenta. Entonces, el tema de inclusión financiera se está abordando en México, se está atendiendo esos nichos, no parte desde el uso de la inteligencia artificial, sin embargo, la inteligencia artificial ya está eficientando estos nichos de mercado y específicamente lo que está cuidando el sector financiero es que los temas de fraude no afecten demasiado a estos nichos de más de 60 años o gente adulta. Totalmente de acuerdo. Pues es súper importante incluir a estas personas y también educarlos en cómo prevenir esos ataques y fraudes. También es responsabilidad pues, de las instituciones financieras enfocarse en este tipo de personas. Por acá la siguiente pregunta nos la dejó Rocío Céspedes. Ella dice, ¿qué tipo de fraudes internos son los más comunes? ¿Cómo interviene la seguridad de información y ciberseguridad en estos casos? Bien, como le había comentado, si bien existen muchas restricciones y se debe tener muy segmentados estos grupos donde, por ejemplo, ¿no? Ya existen sistemas que sí tratan datos, digamos, sensibles, ¿no? Los datos de los clientes, el saldo. Principalmente te podré decir que en las áreas, por ejemplo, de desarrollo de nuevos productos.
se trata con información de clientes, también, por ejemplo, documentos, ¿no? No nada más hablar del mundo físico, también tenemos todavía el mundo análogo, los papeles, ¿no? Donde ya existe un estado de cuenta que alguien puede imprimir. Es decir, se debe tener una gestión, por ejemplo, en México está el tema de gestión de datos personales para ubicar estos datos de clientes, proveedores y empleados que pueden tener, que pueda haber cierto riesgo de su uso en los sistemas. Y se debe de tener focalizado, segregado también niveles de autorización de cómo se va dando este uso y quiénes tienen acceso. Es algo que también es una tarea muy, 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 muy gigante que tienen cualquier empresa, ¿no? Y específicamente el sector financiero, deben de tener controles adecuados de acceso y uso de estos datos dentro de sus instalaciones. Tener focalizado a estas personas que tienen acercamiento con datos sensibles y obviamente tener códigos de conducta y prácticas estrictas en cuanto al tema de eh, si lo identifican, pues bueno, las repercusiones, o sea, fomentar, como bien lo comentaste ahorita, el tema de la educación, que tomes datos que no son tuyos y los uses para fines que no son los que pretenden la institución, pues obviamente vas a tener repercusiones. Entonces, todo el tema cultural y de educación, de gestión de riesgos, pues obviamente son elementos que deben de estar ahí porque muchas veces perdemos de vista el riesgo inherente. Pero bueno, pues ahí está. Perfecto, gracias Fernando. Y por acá tenemos la última pregunta, nos la dejó Martín Paso. Él dice, ¿cómo se puede identificar qué tipo de información se debe compartir con la inteligencia artificial? Es decir, en caso de que esta información se comparta con algún proveedor, ¿hay alguna guía sobre qué tipo de información compartir o qué es y qué no es sensible? Pues digo, ahí principalmente depende mucho del caso de uso que se esté abordando, ¿no? Porque puedes usar, si bien tal vez no puedes usar el nombre del cliente, pero puedes usar el número de tarjeta del cliente. Si bien tal vez no estás entrenando el modelo con temas de, no sé, capacidad crediticia, pero estás tal vez viendo digamos, el número de operaciones, ¿no? Con los que transacciona cada uno de los clientes y esas reglas específicas de detección de fraudes. ¿Qué, qué, qué, qué datos son clave? Creo que eso es algo más de qué datos necesita el modelo para obtener el resultado que necesitas. Y una vez que sabes cuáles son esos datos clave o de valor que necesitas, porque tal vez no necesitas una dirección o tal vez no necesitas una geolocalización, como bien lo comenté, debes de tener muy bien identificado las reglas y el output que quieres. Lo debes de tener en ambientes controlados. Y obviamente esta información se debe de compartir con el área legal para saber cuál puede ser este alcance de las implicaciones que se pueden tener. Como bien lo comenté, en el tema de tener casos de usos o abordar la innovación, siempre debe ser un tema multidisciplinario. Si estamos hablando de datos y vemos un riesgo de poder, por ejemplo, tener alguna demanda del cliente, porque tal vez él no quería el uso de sus datos para fines mercadológicos, por ejemplo, pues ahí debe haber un área seguramente de gobierno de datos que te dice, con estas personas sí puedes entrenar tus modelos porque ellas sí quieren seguir manteniendo una oferta de valor a través de los datos que están depositando con nosotros. Obviamente pasar el área de legal, obviamente si tienen un área de gestión de datos personales, también pasar por esta área y saber si son los datos que necesitas para tu modelo, pero creo que todo va en función de qué datos necesitas para tu modelo y una vez que tienes esto claro, también el objetivo que quieres con el modelo, abordarlo específicamente y al menos en México, pues sí compartir, ser transparente en qué datos estás utilizando. Y no es un tema de que puedes usar este sí, este no, no es un tema como de checklist porque dependiendo del uso del modelo, son los datos que necesitas para entrenarlo.
Perfecto, Fernando. Muchísimas gracias entonces por todas estas respuestas a las inquietudes que nos dejaron los asistentes para ti. Y por supuesto, nuevamente agradecerte por habernos acompañado hoy para compartir este conocimiento que es de mucho valor sobre uno de los temas que cada vez es más tendencia y más necesario en todas las organizaciones, como es el uso de la inteligencia artificial, que por supuesto tiene grandes ventajas, pero también tiene algunos riesgos que es importante conocer y aprender a gestionar de manera oportuna. Muchas gracias. Gracias, Mónica, y gracias a Pirani y pues a todos los participantes y por sus preguntas. Que estén muy bien y saludos desde México.